Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecito, salseo y noticias del espectáculo turco que tanto amamos. Hoy prepárense porque traemos una bomba, un notición que, sinceramente, nos ha dejado a todos en la redacción boquiabiertos. ¿Están listos? Porque lo que están a punto de escuchar, queridos amigos, es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos nombres que tantos suspiros y teorías de conspiración amorosa han generado. Pero antes de que se me emocionen y empiecen a escribir comentarios llenos de corazones, déjenme pedirles algo rapidito, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, porque aquí siempre encontrarán la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Además, me ayudarían un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué pasa con ellos? Pues bien, la fecha clave es 15 de marzo de 2025. ¿Por qué esta fecha es tan importante? Porque, según fuentes cercanas a la pareja, fuentes que, ojo, siempre han sido muy fiables, ese día se casan. Sí, lo han oído bien. Después de meses, años incluso, de rumores, idas y venidas, negaciones, encuentros sospechosos y miradas que lo dicen todo, parece que finalmente han decidido dar el gran paso. Ahora sé lo que están pensando. Pero si ellos rompieron. Ya no están juntos. Y es verdad, la relación entre Hande y Kerem tuvo un final, al menos públicamente. Una ruptura que dejó a muchos fans desconsolados, aferrándose a la esperanza de una reconciliación que parecía imposible. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas volvieron a encenderse, y con mucha fuerza. Nuestros informantes nos cuentan que después de la ruptura, Hande y Kerem mantuvieron contacto, aunque de manera discreta. Se necesitaban, se echaban de menos, y aunque al principio intentaron negarlo, el amor era más fuerte. Dicen que se reunían en secreto, lejos de las cámaras y de los paparazzi, para hablar, para entender qué había fallado y cómo podían solucionarlo. Y parece que lo lograron. Durante todo este tiempo, ambos se enfocaron en sus carreras profesionales. Hande consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando series exitosas y trabajando con grandes marcas. Kerem, por su parte, también continuó cosechando éxitos, explorando nuevos proyectos y demostrando su versatilidad como actor. Pero a pesar de sus compromisos laborales, nunca dejaron de pensar el uno en el otro. ¿Pero cómo llegamos a esta boda? ¿Cómo se produjo la pedida de mano? Pues bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Al parecer, Kerem le propuso matrimonio a Hande durante un viaje romántico a Italia. Sí, la ciudad del amor, el escenario perfecto para una declaración así. Según nos cuentan, Kerem preparó una cena especial en un restaurante con vistas al Coliseo romano. Después de la cena, mientras paseaban por las calles empedradas de Roma, Kerem se arrodilló y le hizo la gran pregunta. Obviamente Hande dijo que sí. Pero aquí no acaba la cosa. La boda, según nuestras fuentes, será un evento privado e íntimo, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Se rumorea que se celebrará en un lugar paradisíaco, posiblemente en una isla privada en el Mediterráneo. Quieren mantenerlo todo en secreto, lejos de la prensa y de la atención mediática, para poder disfrutar de este momento tan especial en la intimidad. Por supuesto, sabemos que muchos de ustedes están ansiosos por ver fotos y vídeos de la boda. No se preocupen, estamos haciendo todo lo posible para conseguir información exclusiva y compartirla con ustedes lo antes posible. Estén atentos a nuestras redes sociales y a los próximos vídeos, porque les aseguramos que tendremos muchas sorpresas preparadas. Ahora bien, entendemos que esta noticia pueda generar diferentes reacciones. Habrá quienes se alegren enormemente por Hande y Kerem, celebrando su amor y deseándoles toda la felicidad del mundo. Habrá quienes se muestren escépticos, recordando su anterior ruptura y dudando de la durabilidad de esta reconciliación. Y también habrá quienes se sientan decepcionados, especialmente aquellos que esperaban ver a Hande con otra persona o que soñaban con tener una oportunidad con Kerem. Pero al final del día, lo importante es respetar la decisión de Hande y Kerem y desearles lo mejor. El amor es un camino complicado, lleno de altibajos, y solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Si han decidido darse una segunda oportunidad, es porque creen que vale la pena luchar por su relación.
Además, no podemos olvidar que son personas reales, con sentimientos y emociones. Están expuestos constantemente a la presión mediática y a las expectativas del público, y es importante que tengan espacio para vivir su vida privada con tranquilidad. Así que en lugar de criticar o juzgar, vamos a enviarles buenas vibras y desearles que sean muy felices juntos. Después de todo, el amor es lo más importante. Y si Ande y Kerem han encontrado el amor verdadero el uno en el otro, ¿quiénes somos nosotros para interponernos en su camino? Esta noticia sin duda ha revolucionado las redes sociales. Los fans de la pareja, conocidos como Anker, están eufóricos, celebrando la reconciliación y la inminente boda. Los hashtags #Ande Kerem Wedding, #Anker Forever y #Boda Anker se han convertido en tendencia mundial, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Pero también ha habido reacciones más controvertidas. Algunos usuarios han criticado la decisión de la pareja, argumentando que su relación es tóxica y que no deberían estar juntos. Otros han expresado su decepción, asegurando que Ande y Kerem merecen algo mejor. Sin embargo, la mayoría de los fans han defendido a la pareja, pidiendo respeto y apoyo a su decisión. Han recordado los momentos mágicos que Ande y Kerem nos han regalado a lo largo de los años, tanto en la pantalla como fuera de ella, y han expresado su confianza en que su amor es verdadero y duradero. En definitiva, la noticia de la boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha demostrado, una vez más, el poder que tienen estos dos actores para movilizar a sus fans. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones y sorpresas. Recapitulando, Hande Erçel y Kerem Bürsin se casan el 15 de marzo de 2025, una noticia que ha tomado por sorpresa a todos. Después de una ruptura, lograron reconciliarse y ahora están listos para dar el gran paso. La boda será un evento privado e íntimo, y estamos haciendo todo lo posible para traerles información exclusiva. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta bomba. Quiero agradecerles de corazón por estar siempre ahí, apoyando nuestro canal y compartiendo su pasión por el espectáculo turco. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Hande y Kerem harán una buena pareja? Quiero saber sus opiniones. Y por favor, no se olviden de ser respetuosos y amables en sus comentarios. Recuerden que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pero siempre con respeto y tolerancia. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, le den like a este vídeo si les gustó y lo compartan con todos sus amigos y familiares que también aman el espectáculo turco. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar, mis chismosos adorados. Porque esta no es solo una noticia de boda, es un drama en varios actos con giros inesperados, personajes secundarios con sus propios guiones y por supuesto, la pregunta del millón, ¿será para siempre? Profundicemos en esos detalles jugosos que tanto nos gustan. Primero hablemos de ese viaje a Italia. Roma, la ciudad eterna, no fue elegida al azar. Se rumorea que Kerem, un romántico empedernido, pasó semanas planeando cada detalle de la pedida de mano. Reservó el restaurante con meses de anticipación, negoció con el chef para crear un menú personalizado inspirado en los platos favoritos de Hande y, por supuesto, se aseguró de tener la vista perfecta del Coliseo iluminado por la noche. Un verdadero galán de telenovela, señores. Pero la cosa no quedó ahí. Se dice que además de la cena, Kerem organizó un recorrido secreto por los lugares más emblemáticos de Roma, siguiendo los pasos de Audrey Hepburn y Gregory Peck en vacaciones en Roma. Llevó a Hande a la Fontana di Trevi, donde lanzaron una moneda para asegurar su regreso y su amor eterno, por supuesto, al Panteón, donde se maravillaron con la arquitectura y la historia, y al Jardín de los Naranjos, donde disfrutaron de un atardecer mágico con vistas a la ciudad. ¡Ay, el amor! Y el anillo, mis queridos chismosos, el anillo. No se trata de cualquier joya comprada en una tienda.
Se rumorea que Kerem encargó un diseño exclusivo a un joyero italiano famoso, inspirado en un anillo que Ande había admirado en una película antigua. Se dice que es de oro blanco con un diamante talla esmeralda rodeado de pequeños diamantes talla brillante. Una verdadera joya digna de una reina. Pero no todo fue un cuento de hadas. Según nuestras fuentes, Ande tenía ciertas dudas antes de aceptar la propuesta. La ruptura anterior la había dejado marcada y tenía miedo de volver a sufrir. Le preocupaba la presión mediática, la opinión de sus familias y la posibilidad de que sus carreras profesionales se vieran afectadas. Kerem, consciente de sus miedos, tuvo que trabajar duro para convencerla de que su amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. De hecho, la reconciliación no fue un camino de rosas. Se dice que al principio se reunían en secreto en casas de amigos, evitando los lugares públicos y las miradas indiscretas. Tenían largas conversaciones sobre lo que había salido mal en el pasado, sobre sus expectativas y sobre cómo podían construir una relación más sólida y duradera. Una de las claves de su reconciliación, según nos cuentan, fue la terapia de pareja. Ambos se dieron cuenta de que necesitaban ayuda profesional para entender sus problemas y aprender a comunicarse de manera más efectiva. La terapia les permitió abrirse el uno al otro, expresar sus sentimientos sin miedo y construir una base sólida para su futuro juntos. Y ahora, hablemos de la boda. La idea de una isla privada en el Mediterráneo suena de lo más glamurosa, ¿verdad? Se rumorea que están considerando varias opciones, desde las islas griegas hasta la costa italiana. Quieren un lugar que sea tranquilo, aislado y con un paisaje impresionante. En cuanto a la lista de invitados, se espera que sea bastante reducida. Además de sus familiares y amigos más cercanos, se rumorea que invitarán a algunos colegas del mundo del espectáculo, como Neslihan Atagul y Burak Özçivit, sus grandes amigos y compañeros de profesión. Será una boda llena de estrellas turcas. El vestido de novia de Ande es otro de los grandes misterios. Se dice que está considerando varios diseñadores, tanto turcos como internacionales. Quiere un vestido que sea elegante, sofisticado y que refleje su personalidad. Algunos apuestan por un diseño clásico y romántico, mientras que otros creen que se atreverá con algo más moderno y vanguardista. Estamos ansiosos por verla vestida de blanco. Y el traje de Kerem, por supuesto, también será un tema de conversación. Se espera que elija un diseño elegante y moderno, que combine a la perfección con el vestido de Ande. Será una pareja de lo más glamurosa. Pero la boda no es el único tema que está generando expectación. Los fans también están ansiosos por saber si Ande y Kerem planean formar una familia. Se rumorea que ambos están deseando tener hijos, pero que quieren esperar a que sus carreras profesionales estén más consolidadas. El tiempo dirá si pronto escucharemos campanas de cigüeña. Ahora bien, no podemos ignorar las reacciones negativas que ha generado esta noticia. Algunos usuarios de las redes sociales han criticado duramente a la pareja, acusándolos de ser falsos y de buscar publicidad. Otros han expresado su decepción, argumentando que Ande y Kerem merecen algo mejor. Sin embargo, la mayoría de los fans han defendido a la pareja, pidiendo respeto y apoyo a su decisión. Han recordado los momentos mágicos que Ande y Kerem nos han regalado a lo largo de los años y han expresado su confianza en que su amor es verdadero y duradero. Y es que al final del día, lo importante es que Ande y Kerem sean felices juntos. Han superado muchas dificultades y han demostrado que su amor es lo suficientemente fuerte para resistir cualquier obstáculo. Les deseamos toda la felicidad del mundo. Así que, mis amores, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin continúa escribiéndose. La boda es solo el comienzo de un nuevo capítulo lleno de amor, felicidad y, por supuesto, mucho chismecito para nuestro canal. Estén atentos a nuestras redes sociales y a los próximos vídeos, porque les aseguramos que tendremos muchas sorpresas preparadas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like al vídeo y dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, el chismecito nos une.